¡Ese Gil! Hola, hola. Right, Pues soy, hoy estoy acompañada de un muy buen amigo, compañero de la licenciatura, de un montón de clases. Nos pasamos ahí mucho tiempo en la Facultad de Música, que antes era Escuela Nacional de Música. Él estudió la licenciatura en música instrumentista, es contrabajista, actualmente es contrabajista de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, ¿cierto? ¿Sí lo dije bien? sí, es esa. ¡Eh! ¿Cómo estás, Gil? Bien, muchas gracias. Muy contento de estar contigo platicando en esta ocasión. Ay, al contrario, ya tenía un montón que no platicábamos, ¿no? Creo que esto es un buen pretexto para ponernos al corriente. Sí, sí, ha sido un muy buen pretexto. También platiqué con Odette y con Denia. Y pues así voy a ir llamando a todos los de la generación, yo creo, para ponernos al corriente, ¿no? Pues ya ves, estos últimos años, en esta situación tan extraordinaria, Sí. no acaba, ¿no? Seguimos todavía este, con todo este lío, hay incertidumbre, hay, ¿Te ha ido a ti en la pandemia? y afortunadamente bien. O Ujú. sea, dentro de lo que cabe, pues al día de hoy, pues gozado de salud, con mi familia, amigos cercanos. Sí hemos tenido golpes, sorpresas con gente que hemos conocido y que, Ujú. híjole, pues nos pone en una situación muy vulnerable. Pero al mismo tiempo creo que también nos enseña mucho, ¿no? De cómo hay que cuidarnos en todos aspectos y cómo hay que continuar y apreciar pues la vida. Sí, nos vino como a cambiar y a mover muchas cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que tú eres muy, muy activo en los conciertos y todo eso. Pues, ¿cómo te adaptaste? Porque, bueno, empezaron a hacerse conciertos en línea, pero tú le entraste también a eso, o sí paraste la actividad por completo. Sí, bueno, hablando de conciertos en línea, en 2020, o sea, ya teníamos agendado, al principio de año ya teníamos nuestra participación en el Museo del Carmen, Ujú. el cual pues le mando saludos al Museo del Carmen, todas las amigas. Saludos. Saludos. Y no, pues tuvimos que ir posponiendo y posponiendo y posponiendo porque pues la pandemia era, pues, como ya todo el mundo sabe, ¿no? Una cosa muy nueva. Nadie sabía realmente cuándo íbamos a regresar, que si un mes, 2 meses, ya de pronto, mira, el año más. Más del año. Entonces, por ahí de noviembre del 2020, dije, bueno, ya habíamos trazado un plan con mi cuarteto de contrabajos, el cuarteto Tush Magic. Ujú. Y bueno, decidimos ya, pues como sea, de hacer un concierto. Ahora dijimos, bueno, se puede lo virtual, ¿por qué no? Y ya Ujú. fue también como de aprender un poquito a usar mejor las redes sociales, el Facebook, el Instagram, y también hacernos de algunos, pues de algún apoyo técnico dentro de las cámaras y algunos efectos, pues, visuales, porque además, como yo creo la audiencia sabrá, pues estar viendo un concierto en la computadora o en el teléfono, Sí, pues muchas cosas obviamente cambian, ¿no? claro. Y tan solo es estar tal vez sentado enfrente de la pantalla o que si la conexión, o la calidad de audio, sobre todo. Sí, sí, sí. Del Todo eso, pues internet las fallas. sí, Ujú. sí, sí. Entonces, pues no podemos decir que salió así súper perfecto o 100%, pero fue una gran experiencia y un buen compromiso con los colegas. Pues fue una prueba, ¿no? Es muy importante. Claro. Y es que desafortunadamente, pues hubo que adaptarse como a todo esto y de pronto sí empezar a invertirle que en un micrófono, en un mejor equipo, en aprender cómo editar y todo eso, ¿no? ¿Tú qué tal eres para
para estas cosas de los videos y la edición y todo eso? Pues es que la cuestión ahí es el tiempo, porque pues sí me gusta, siento como pues curiosidad sobre todo, y como se trata de nuestros proyectos que queremos mucho, Ujú. pues es como también llevarlo a un lugar pues profesional, por supuesto, pero de hacer las cosas mejor, lo mejor posible. Ujú. Y entonces, dentro de eso yo le tomo un poquito el gusto. Sí tengo algún programa por ahí para editar, pero la cuestión es que es el tiempo también. Entonces uno Sí, también necesita hacer otras actividades y es la cosa, es la cosa. Pero pues bien, yo creo que la mentalidad o la idea detrás de conseguirnos un editor y un buen micrófono era, bueno, vamos a hacer las cosas lo mejor, ¿no? que se Entonces, ni pueda modo, hacer. si hay que capacitarse, pues, ajá. Sí, y es que yo no sé si tú tomaste alguna cosa de estas de grabación y todo eso en la licenciatura, pero yo me acuerdo que eran optativas y, o sea, que no tenías la obligación de tomarlas. Y yo me arrepentí de no haberlas tomado, pero digo, no había muchas tampoco, ¿no? Había como tres, como dos o tres, pero pues que sí es bueno tomarlas porque la mayoría creo no sé si las generaciones, seguramente las generaciones actuales ya le saben más a todo esto, pero por lo menos cuando a nosotros nos tocó, que ya es hace algunos años, pues no estaba tan presente. Sí, o sea, sobre todo en esta situación de pandemia, todo, o sea, floreció toda estas tecnologías que ya Sí, existían, pero ahora se ve como la necesidad, ¿no? Entonces, sí, yo no tuve tampoco como la oportunidad de aprovechar esas materias. Me metí a otras, igual muy buenas, pero ujú, y sí, sí me hubiera pues, gustado. Había tenido alguna experiencia con otros grupos, pero una cuestión muy, pues básica. digamos, no tan, a lo mejor no tan profesional, básica, sí, básica sobre todo. Y ahora como se trata de subir a la red toda la calidad, ¿no? Todo el trabajo, todo lo mejor que puedas, pues sí es una gran diferencia, ¿no? Claro. Entre qué micrófono vas a usar, o sea, qué plataforma, etcétera, etcétera. Yo todavía uso muy lo básico, como verás, tengo nada más auriculares y un micrófono aquí de los auriculares. No tengo más. Pero, Sí. pero sí, ya luego ya voy viendo que todo el mundo ya tiene así como más equipo y todo, y pues es que ha sido la misma necesidad, ¿no? Sí, sí, y ha sido, te digo, como hay buenos descubrimientos dentro de todo eso. De Claro. por sí, ya cuando estaba cursando la licenciatura, se nos aconsejaba grabarnos, pues con el celular, porque empezaban ya las camaritas del celular. Ujú. Y sí que es un apoyo, pues, importante, ¿no? Normalmente, o tradicionalmente, uno grababa su recital de semestre, o vaya, los recitales las pruebas que uno iba haciendo. Ujú. Y ahora se va volviendo una cuestión ya más de herramienta, pues, de todos los días. El grabarte, eh, tener ahí tu imagen, el sonido, pues ya sabes que no es tan fiel por el celular, Ujú. pero bueno, estos microfonitos que nos adquirimos, pues ya no hay marcha atrás, o sea, ya estamos monitoreando, digamos, ya la manera en cómo vamos progresando cada semana o cada 15 días, ¿no? Y Ujú. con un registro más fiel del sonido. O sea, eso ha sido como un descubrimiento para mí, que hay micrófonos muy, bueno, ya más algo accesibles y que me permiten escuchar mejor, pues, cómo estoy trabajando, el resultado que estoy obteniendo. Sí, porque creo que, bueno, yo sí me acuerdo que a mí no me gustaba grabarme, y cuando me grababan no me gustaba verme, hasta la fecha, no me gusta Ya, tanto. sí, a mí tampoco, a mí tampoco Es me como de, gusta. lo grabo, lo subo y lo veo. Sí, sí, ay, ¿quién es ese que está tocando, no? Híjole, Así, sí, fíjate que es una cuestión como el exponerte,
a las redes. Es una cosa, a ver, nuestro arte es ponernos en un escenario y yo y lo disfruto los nervios y entreno para eso. Pero ahora en las redes hay otra cuestión ahí, Y es distinto, chistosa ahí. claro. Que si te dan like o que si te dan me aburre o no sé. Oye, debería haber un botón de me aburre. Híjole, tal vez abusaría Sí, no, de mejor. él. Yo mismo abusaría de él. No, no. Es que sí es diferente, o sea, uno pensaría o los demás pensarían que porque nosotros pues estamos en escenarios, ¿no? Estamos acostumbrados a muchas cosas, pero la verdad es que no. O sea, una cosa es eh, que sales y más bien porque yo creo que disfrutamos lo que hacemos, ¿no? Y eso pues hace bueno, que los nervios pasen a segundo plano, a segundo término, ¿no? Pero grabarte y luego subirlo y luego saber que vas a llegar a mucho más gente, que no son nada más tus familiares y tus amigos, ¿no? Es distinto. Sí, 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 sí. Por otro lado, tiene muchas ventajas, justo esas, que dices que podemos alcanzar gente que no conocemos, o sea, gente del otro lado del país y del continente ¿no? Y del otro lado del mundo. Hasta Ujú, donde es posible, ¿no? Hasta donde es posible. Y eso es muy valioso porque entonces si te das cuenta de todo eso que tiene uno a favor, te digo, también la manera como involucrarse con la tecnología, pues va cambiando. Y ya le vas echando, digamos, ganas en este aspecto, entonces a ver si me veo más o menos bien con este traje. Bueno, bueno, o sea, tantas cosas, ¿no? sí, Iluminación, la iluminación. sí, Híjole, yo no sabía tanto justo de ese problemita. Y te digo porque la audiencia puede aburrirse, puedes estar tocando muy bien, pero si tu audio está mal, si tu iluminación, ¿no? Está así, medio ujú. medio, pues no se va a disfrutar, ¿no? Hay que ver dónde sacarle mejor provecho a la luz, que nos beneficie un poco, ¿no? También. Sí, 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 ya sí, sé. Sí, pues todas esas cosas creo que es lo que hemos aprendido en estos tiempos de pandemia, ¿no? exactamente. Y también te digo del lado como más práctico y humano de nuestro quehacer. Yo en la orquesta tuvimos nuestro regreso al Palacio a principios de julio. Tocamos, bueno, mi orquesta tocó 2 domingos. Ujú, eh, bueno, como una orquesta, como la audiencia sabrá, pues es un grupo numeroso, entonces ujú. para que no sea tanta gente en el escenario, en fin. Entonces todo es nuevo. Entonces, pero bueno, una experiencia igual, muy importante, ¿no? Y sin las redes no hubiera tenido como tanto, no hubiera sonado tanto, pues. Claro. ¿Y cómo le hicieron para regresar a esto que mencionas? Es importante porque sí es un grupo numeroso, ¿no? Que tienes que estar pues cerca, ¿no? O sea, sí, sí la sana distancia, pero de pronto pues ahí tiene que haber cercanía. Y, y bueno, ¿y cómo te sentiste? ¿No extrañabas regresar al escenario? Sí, definitivamente. O sea, bueno, yo le tengo mucho cariño a mi instrumento, a nuestros teatros, en donde ensayamos y en donde hacemos los conciertos. Ujú, Estar en el Palacio de Bellas Artes híjole, indescriptible. Me quedo corto, sí, pues, para decir, ¿no? sí. Y me siento tan honrado, ¿no? De poder participar en un grupo destacado como es porque nuestra orquesta se dedica a hacer la música para las óperas, ¿no? Ópera y ballet. Acompañamos ópera y ballet. Ok. Entonces es una tarea, digamos, particular, muy especial, que hay que tenerle, digamos, como una identidad muy clara con eso. Ujú, Y entonces regresar al palacio, sí, o sea, nos llena de mucha calidez, de buenas expectativas, ¿no? Y sin embargo, todo es nuevo, porque si yo normalmente un atrilista, pues se comparte pues 2 músicos por atril. sí, sí, eh, sí. pues ahora tienes que estar un 1,50, ¿no? Metros De distancia. apartado de tu colega, Ujú, sí, y entonces hay tanta comunicación que se hace
obviamente por el sonido, pero desde ver al director con su, ¿cómo se dice? Con su cubrebocas, Sí, no, la expresión no es la misma. La expresión claro, no es la comunicación no es del todo la misma, ¿no? Se tiene que hacer un trabajo, digamos, para aceptar todas estas diferencias y sobreponerte a ellas, ¿no? También y adaptarlas y asumirlas como propias. Y creo que se logró bastante bien. Pero sí, sí. sí es una dificultad. Claro, qué interesante. Fíjate que ahora que comentas esto del cubrebocas, yo no me habría imaginado hasta que lo mencionas, porque claro, eh, cuando un director pues está dirigiendo, ¿no? También mucho de lo que hacen los músicos se basa en los gestos del director, ¿no? Las expresiones y todo esto. Y con el cubrebocas, pues claro, te limita esa parte, ¿no? Se vuelve diferente, la expresión es una sola, estamos en pandemia. Y es como, sí, pero también necesitamos hacer la mejor música que podamos, ¿no? Es un mensaje, pues, yo creo, en general para el mundo, ¿no? Ver a las orquestas con sus cubrebocas, es recordar eso también, o sea, y es respetar, asumir, pues, el Claro, momento delicado en el que estamos. la responsabilidad, sí. Y sí, sí, eso. Entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que el grupo, pues, en general, pues lo toma de esa manera, con mucho gusto, pues, de regresar, pero se nota la dificultad. Ujú. Y bueno, pues hay que acostumbrarse a la nueva normalidad, es la que le llaman, y de todas maneras te digo, descubrimos otras cosas. Por ejemplo, a ver, sonará tal vez un poquito obvio, pero la manera en cómo entonces escuchamos ahora en el escenario, con esta distancia, sobre todo por la distancia de los instrumentos, Ujú. pues también es otra, se va espacializando un poquito más, ¿no? Pero entonces uno tiene que ser lo suficientemente pues profesional como para entender esas diferencias y entonces a ver qué tanto vas a mover tu manera de tocar. Si Ujú. vas a tocar un poquito más fuerte o un poquito más articulado para que sea más obvia la cuestión de los tiempos, ¿no? Ujú. En mi papel como contrabajista, pues es importante ser guardián del tiempo, ¿no? Guardián de los ritmos, Sí, sí. entonces pues eso cambia. Ah, y otra cosa que ahora se me viene en la mente es que también como el aforo es reducido en Ujú. cuanto al público, pues ya no es la misma sala, o sea, regresamos a Claro. una sala un poquito diferente en cuanto a que ya no te, digo, nuestros conciertos, o sea, rebasaban el aforo y ahora ver que está menos de la mitad, sí es Ujú. así como que sales, ¿no? Y hay aplauso y está genial y todo, y siguen habiendo los nervios de siempre, Ujú. pero se siente un cambio en la atmósfera, ¿no? Hay menos gente. Claro. Claro. ¿No? Y la acústica cambia también porque una sala con una sala llena es distinta a una sala que está a la mitad, la acústica es distinta también. Exactamente, ¿no? El público absorbe también el sonido Sí. y entonces el trabajo que hace el director para balancear, perdón, para balancear las fuerzas, ¿no? Los timbres, en fin, pues cambia drásticamente, ¿no? Pero bueno, también he de decir que, bueno, como orquesta profesional nos ha tocado tocar en distintos escenarios y ya de por sí nosotros hacemos un trabajo de ajuste, ¿no? Desde que ensayamos en casa, donde vamos a la sala de ensayo, y de la sala de ensayo al Palacio de Bellas Artes. Ujú. Entonces, sí sabemos graduar, ¿no? Graduar eso, pero ahora el lugar a donde vas o donde tienes tus memorias más cálidas, ¿no? De la orquesta, ahora ya te cambió, ya no es la misma. Claro. Modalidad pandemia, ¿no? Eso es. Claro, Sí, todo cambia, todo cambió y se movieron muchas cosas. Sí, sí, sí. sí. Sí, Oye, pero también yo creo que para bien hay muchas cosas para bien. Sí. sí, y ahora que estamos platicando justo de la orquesta, antes de empezar como la plática, así ya más formal el asunto, estábamos platicando que ya lleva 6 años en la orquesta. Sí, ¿Cómo fue el proceso para entrar? Eh, ¿Qué tal han sido estos 6 años en la orquesta? pues la verdad es que he vivido, o sea, ahora sí que he vivido mi vida como, Sí, como nunca. Realmente estoy muy agradecido, muy honrado. Yo me siento como realmente muy
con un gozo, ¿no? Por vivir. Y cada número, cada nueva experiencia, cada programa que tiene esa, eh, digamos, ese cuidado y ese plan para ofrecer al público, o sea, obras tal vez de las más sencillas, clásicas, como el Elixir de Amor, Ujú. de Donizetti, que es pues una ópera, digamos, que se toca regularmente aquí en el país, hasta ver grandes espectáculos bueno, nos toca hacer el estreno, ¿no? Bueno, hicimos Otelo de Giuseppe Verdi, que para mí fue, wow, o sea, reencontrarme pues con mi instrumento, con mi carrera, con mi profesión, con mis metas también, o sea, yo creo que pues eso, tengo la fortuna de poder pertenecer a este grupo, eh, y que me permite entonces encauzar todo lo mejor, que todo lo que mejor que hemos aprendido en el transcurso, ¿no? De nuestra carrera y por supuesto de lo que vimos en la escuela, ¿no? Ujú. Entonces, ahora Llevarlo a sí, la práctica. sí, ofrecerlo a nuestra audiencia, ¿no? Y que la audiencia Ujú. pase por una experiencia sin igual, ¿no? Y que la pueda, espero yo, que pueda recordar esa experiencia, ¿no? Que se la lleve a sus vidas, ¿no? Eso es para mí pues, algo que no tiene precio, ¿no? Y al mismo tiempo es un valor, eso, inmenso, ¿no? Entonces, ha sido muy bueno, claro, también he tenido grandes problemáticas, eh, porque, bueno, uno tiene que adaptarse al grupo, ¿no? Yo cuando me titulé, Ujú. ya me estaban invitando de extra a la orquesta. Ok. Tuve, digamos, una temporada súper comprometida, tanto en la escuela como en en la orquesta. Ujú. Pues yo quería que me siguieran invitando y pues tienes que, pues, desarrollar pues tu planeación, tus capacidades pues para organizarte, para rendir, es decir, para ofrecer toda tu energía, estar al 100% en tu atención para poder desempeñar, ¿no? Con todo pues con todas las pilas, ¿no? Ahí en estas óperas, en estos programas, pues porque un curioso detalle es que para las óperas, así como para algunos ballets, pues la atención que se le requiere al músico de orquesta, pues es diferente, ligeramente diferente de la orquesta sinfónica. Ujú. Ujú. En un concierto de orquesta sinfónica puede durar, ¿cuánto? 2 horas, Sí, sí, sí. prox, ¿no? Y está muy bien. Nosotros, en cambio, tenemos un papel que no necesariamente es protagónico. eh, y vaya, digamos que vamos teniendo distintos papeles, ¿no? Ya Ujú. te decía yo que yo Ujú. acompaño ballet y acompañamos también la ópera, acompañamos cantantes en la ópera. Ujú. Entonces el papel puede estar, digamos, más discreto, digamos, en un segundo o tercer plano, ahí tal vez que en una sinfonía, por ejemplo, ¿no? Pero Y es además, constante. sí, sí, o sea, claro, finalmente la música es un todo, ¿verdad? Es Ujú. un todo y cada quien hace una parte. Pero bueno, un concierto de ópera puede durar hasta 4 horas. Claro, sí. Entonces, esa ligera diferencia en cómo vas a repartir tu energía, eh, y cómo vas pues tú a absorber toda Ujú. la trama de la historia, es decir, tienes que saber más o menos cómo está la escena, para entonces apoyar, ¿no? Con tu interpretación, cada parte, cada acto, eh, cada historia, ¿no? Que si es de amor, que si es de suspenso, de enigmas, o si es tal vez un tema histórico, en fin, todo eso es importante, ¿no? Como intérprete. Por supuesto, en sinfónico también, pero aquí en la ópera sí que tú te vuelves casi como que una parte más del escenario, o quiero decir como que ambientas, ¿no? Si es un castillo medieval, ambientas ese lugar y el espectador lo va pues a experimentar, ¿no? Con ayuda de la escenografía, vestuario, etcétera, etcétera.
Claro, pero la música tiene que hacer como este papel que tú mencionas y sí es muy diferente el trabajo, pues sí, o sea, este desgaste físico, que no es lo mismo tocar 2 horas a 4, pero además ser parte de la historia que se está narrando, o sea, al final, pues también todos los músicos están contando esa historia, ¿no? Son parte de esa historia. Así es, así es. Entonces, ahí hay un universo bien lindo, que Ujú. es este de la ópera, ¿no? Y ballet, que es pues digamos, una parte, no está del todo desentendido, ¿no? Con el universo sinfónico, para nada. De hecho, se retroalimentan, ¿no? Ujú. Uno con otro. Y pero ciertamente uno como músico de esta agrupación que se dedica especialmente a este repertorio, pues sí, tenemos que darle otra vida, tenemos que vivir esto, ¿no? Realmente, Claro, intensamente. sí. No, yo me imagino que, y además es como que pues no nada más es una vez a la semana, sino pueden ser varias, porque son varias funciones, ¿no? Toda una temporada. Entonces, sí, el manejo de la energía tiene que ser, o sea, yo me imagino que tuviste que aprender a manejar todo eso, ¿no? Sí, bueno, ahí por ejemplo, fíjate qué curioso la diferencia entre la orquesta sinfónica, que puede tener 4 programas diferentes al mes, Ujú, ¿no? Uno por semana. ujú, Y ensayan, ¿no? Una semana y a veces tal vez hasta 3 días, ¿no? En la semana y después 2 conciertos y ya ujú, se acabó al que sigue. ujú. Eso también tiene, por supuesto, su grado de resistencia Claro. y por supuesto, ¿no? En la ópera, en cambio, y con el ballet, eh, tienes funciones casi siempre a final de mes, a principios de mes. Quiero decir, tienes 3 semanas en donde estás estudiando esta obra, esta gran obra, 3 semanas, ¿sí? Y en la cuarta ya empiezan, además, los ensayos general, ensayos con escena, ensayo con los cantantes, ensayos ya con toda la utilería, ya todo junto, el ensayo general y ahora sí, funciones. Entonces es un proceso bueno, yo disfruto cada momento, ¿no? Claro, pero es muy diferente, sí, y es, no sé, me parece que es un poquito más largo el proceso, ¿no? Sí, necesariamente, porque todo se prueba, o sea, Sí. la orquesta o el vaya, en mi caso, yo como el bajista en mi atril, pues soy una parte, ¿no? Que está colaborando con un enorme equipo, ¿no? Músicos, hay músicos que también están en escena, hay Ujú, bandas internas, coros, que si el coro de niños, el coro tal cual, ¿no? Que también muchas veces son actores, los solistas, también a veces pueden aparecer bailarines y actores, ¿no? Del ujú. teatro, ahora, en fin, pero de todo, o sea, el maquillaje, iluminación, uff. Wow, sí, 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 sí. Claro, es muy diferente porque, como dices, es con todo, o sea, es probar todo eso y es un trabajo que, que pues creo que no nos lo enseñan en la licenciatura, ¿no? No, enseñan, digamos, a Sí, apreciarlo porque ya de entrada uno va conociendo más o menos la ópera, dependiendo de tu área, ¿verdad? Más o sí. menos. Pero sí, 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 uno yo creo que sí ya va con la idea pues, cuáles eran los grandes cantantes, Ujú, ujú, ¿no? Y por ejemplo, cuando no, tocan en la orquesta, invitan a algún cantante del extranjero, alguna estrella, porque se da el caso de que traen a cantantes de primer nivel, ujú, ujú. junto con los mexicanos, ¿no? Entonces es una riqueza ahí, yo pienso, ¿no? De todo, de tradiciones también, vocal. O sea, yo creo que uno aprende también mucho de los cantantes. Ujú, ujú. Aprende mucho de los directores. Y te digo, por ejemplo, a veces pasa que hay 2 funciones en donde va a cantar tal tenor, por ejemplo, y las otras 2 funciones cambian de tenor Ujú, o cambian de soprano. ujú. Entonces uno tiene que ensayar la, Claro. la respuesta, la reacción, ¿sí? Y es más dinámico, es más vivo. Entonces en una función podemos tocar de una manera y en la otra va tal vez a ser un poquito más lento, tal vez un poquito más rápido, puede ser. Entonces eso también me encanta, pues, o sea, no es una experiencia así como cuadrada, digamos, ¿no? Es Ujú, una ujú. experiencia viva, ¿no? Realmente.
Sí, sí, de por sí. Nosotros tenemos la... Ajá. Sí, te decía que si de por sí en cada concierto cambia, ¿no? O sea, porque uno no, pues, uno es ser humano, no vas a tocar igual en todos los conciertos, pero más en este tipo pues de programas de música, de géneros, ¿no? Donde depende de muchas cosas, o sea, sí, un cambio así que parece insignificante, pues no lo es, porque hay que ensayar, ¿no? Exacto, exacto. Hay que estar preparados para eso. En el sinfónico uno lee su partitura y casi siempre va de principio a final, Ujú. mientras que aquí en la ópera y el ballet siempre hay un cambio de movimiento, siempre hay un cambio de carácter, siempre hay uno está ya a la expectativa, ¿no? Para también la cuenta, digamos, a lo mejor eso es algo más técnico, más especializado, pero igualmente, pues uno tiene que estar preparado, ser muy flexible. En Ujú. general, como músicos, hemos de desarrollar la flexibilidad. Pero en este caso sí está a la orden del día, pues hay Ujú, que hacerlo. ujú. Qué bien, o sea, qué interesante. Y, por ejemplo, tú me decías que entraste, porque ya estabas un poco como extra, ¿no? De la orquesta, pero hiciste audición, ¿qué tan difícil fue entrar a la orquesta ya y además permanecer, ¿no? Sí, 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 porque, o sea, me acuerdo que en septiembre Ujú, salió la convocatoria y en noviembre fue la audición. ujú, Entonces tienes que aproximadamente, o sea, casi 3 meses para organizar todos tus pasajes, ¿no? Poner, pues, uno ya está en forma, ¿no? Y ya está de por sí estudiando los pasajes, porque eso es algo que salimos de la escuela sabiendo eso, ¿no? Que hay que hacer ujú, audición. ujú, Entonces, pero otra cosa es, ok, ahora toca el de la ópera, porque uno está listo desde mi particular experiencia. Yo, en general, en el contrabajo, hablo del contrabajo. En ujú. general, uno estudia los pasajes de audición para orquesta sinfónica y los de ópera son otros, Claro, es distinto, sí. ¿no? Y entonces habría que aprender nueva música, ¿no? Eso por un lado, que para mí, bueno, me hizo sentir, pues, con un reto, tal vez, con un trabajo por delante que era que es satisfactorio, ¿no? Lo fue. Entonces, por ese lado, pues sí, sí fue una dificultad de todas maneras aprender nueva música y escuchar nueva música, porque además tienes que entonces entrarle a la cultura, ¿verdad?, de la ópera Ujú, ujú, y reconocer diferentes estilos. Entonces, si voy a tocar, por ejemplo, Mozart, pues es tal vez una convención en general cuando lo tocas en sinfónico y cuando se toca en ópera. Pero es muy qué diferente si ya sabes que en la ópera tal tema o tal motivo musical, ¿verdad? Que te están preguntando a ti en tu audición, o sea, aparece y ujú, tienes que saber reconocer cómo la podría cantar pues un cantante, ¿no? ujú, O tal otro instrumento. Y en el jurado, pues va a estar ese otro instrumento, ¿no? Esperando a escuchar algo que él toque en su solo, por ejemplo, ¿no? Y ahora está en tu pasaje de orquesta, que tú ves una partitura de contrabajo y puede estar tal vez algo aislado, no te da tanta información. Uno tiene que sumergirse en la obra, ¿no? Es lo que ujú, quiero decir, ujú, para entender entonces qué otros instrumentos también van tocando eso. Si aparece un tema, si apoya algún tema dramático, ¿no? Un personaje, en fin. Entonces todo eso es lo crucial, yo creo que lo que tuve que aprender, ¿no? Y sigo aprendiendo eso. ujú, ujú. Entonces, bueno, pasé eh, mi audición. De hecho, fueron 2 audiciones las que se hicieron. Fue de contrabajo principal, adjunto, que ese es, digamos, el primer atril, es la posición del contrabajista que apoya al primer contrabajo principal de sección Ujú, y tiene, pues, bueno, una
y ella tiene un papel ahí pues importante, ¿no? Ante la fila de contrabajos. Pues no lo logré, no pasé esa, pero fue una gran experiencia, ¿eh? Poder hacer esa audición, vaya, donde pues buscan al de más alto nivel, ¿no? Ujú, Del país. Y bueno, y a los 2 días fue la de fila, en donde pude ganarme un lugar. Sin ujú. embargo, una cosa es ganar la audición y otra cosa es el periodo de prueba que empieza, ¿sí? Mm, Entonces, sí, ok, me seleccionaron, pero ahora tengo un periodo de prueba en donde la orquesta va a calificar ujú, y ujú. donde la sección de contrabajo va a decir, ok, si nos funciona, si nos agrada cómo tocas, o no, no está funcionando, hay otras ideas, hay otros criterios, mejor cambiamos, ¿no? Puede ser. Ujú, Entonces uno está bien en esa estrés, ujú. uno está en ese estrés constante. Claro, Imagínate si al mismo tiempo te tienes que titular, no, qué estrés. pero por otro lado, bueno, sí, sí, pero por otro lado, ya como lo decías, ¿no? O sea, nos gusta nuestra profesión y la valoramos y la honramos. Entonces, pues bueno, eso nos obliga a ser mejores. Ujú, ujú. Sí. Esa fue la dificultad como principal. Ujú. Claro, porque, o sea, uno piensa, ay, ya quedé, qué emoción, qué felicidad. No, puede que después del periodo de prueba, pues no, ¿no? Sí, sí. O sea, y eso es normal y es pasa en las orquestas en el mundo, ¿no? Ujú, No, es que digo, uno debe de sumar al grupo. El grupo ya está consolidado, ¿no? Ahora, hay algo también que me pone mucho a pensar, ¿no? Ya después de 6 años, es que pues las orquestas también van creciendo, van ujú, cambiando en su gente que la compone. ujú, Eh, ujú, Bien los estilos musicales, pues de alguna manera cambian con cada director que viene, ¿sí? Algunos nos visitan por algún número, ujú, eh, ujú, nos visitan con cierta regularidad, y otros, bueno, ya tienen el grado de director titular, como es el caso, ¿no? De ahora, ujú. es un director titular, y entonces es un trabajo ya más de identidad, porque entonces ya la orquesta va a saber cómo trabajar cierto repertorio, ¿no? Los Rossinis, Ujú. cómo vas a trabajar Puccini, en fin, y tener a un director en casa, un titular, pues va definiendo al cuerpo, ¿no? Al conjunto. Claro. Y pues por supuesto también los instrumentistas, ¿no? También van definiendo qué tipo de sonido quieren eh, en cuanto a cada instrumento, cada grupo de instrumento. En cuanto a los contrabajos, bueno, ya hay criterios, bueno, de qué tipo de sonido es el que se busca, con cuál se Ujú, acompaña, ¿no? ujú, ujú. En fin, bueno, tuve pues la fortuna de recibir buena educación, ¿no? Y formación por parte de mis maestros y pude ser lo suficientemente flexible también para aprender algunas de las exigencias, ¿no? Que se nos presentaban. Ujú. Entonces, pero de todas maneras uno sigue aprendiendo, ¿eh? Te Claro. digo, hay que ser flexibles, porque esto sigue, está vivo, el orquesta está vivo. Sí, 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 sí. Me imagino que, o sea, sí llega un punto en el que ya la orquesta no solamente tiene este sonido que la identifica, sino que ustedes como integrantes ya reconocen qué tienen que hacer, además me imagino que pasan un tiempo considerable juntos, que ya también eso hace que como músicos, pues de alguna manera pues yo no sé si se vuelve como una segunda familia, ¿no? Pero pues que sí son ya muy cercanos también, ¿no? No, sí lo has dicho bien, realmente es una familia esto, ¿no? Sí, me imagino que sí. Sí, sí, y en las buenas y en las malas, ¿no? Porque hay también momentos difíciles, hay música complicada o números complicados o agendas, que más bien las agendas luego se vuelven complicadas también en cuanto digamos, al tiempo que tenemos para usar el teatro y Ujú, adaptarnos a todo lo que decía antes, ¿no? A la acústica, a las luces, al espacio, en fin. Ahora con la nueva normalidad, pues híjole, vamos a ver, porque tenemos les hago el comercial, vamos a tocar en septiembre la
la ópera de Montezuma, Montezuma de Ground. Ujú, Entonces, va a ser, yo creo, van a ser muy creativos nuestros organizadores, ¿verdad? Toda la ujú, dirección de la compañía para hacer un espectáculo, pues, con todas las medidas de seguridad y ujú, además estéticamente interesante, ¿no? ujú, ujú, Vamos a ver, porque yo creo, de entrada te digo, la orquesta va a tener que ser, le llaman recortes. ujú. No tocamos todos los 60 y pico, creo que somos como 70 músicos aproximadamente. Guau, Entonces tenemos que tocar yo creo, 30 o si no es que menos, ¿no? la mitad. Sí, sí, Ujú, fácil. Sí. ya. Y ahora que mencionas este espectáculo, yo me imagino que todos, tú me dirás como que todos tienen su particularidad y algo que te guste, pero ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? O sea, ¿cuál es la obra que, o la ópera que dices, esta, híjole, me gustó mucho por, no sé, desde la escenografía hasta la cuestión musical? ¿Tienes alguna favorita? Uf, tengo varias, tengo varias. Lo que pasa es que Ujú, ya sabes que cuando entras pues géneros, pero estilos, ¿no? ujú, Sobre todo, por ejemplo, del clásico, Mozart. Hicimos Don Giovanni, ujú, que estaba en mi periodo de prueba, por cierto. Y la disposición del grupo, o sea, de la orquesta, es ligeramente diferente a tocar otras óperas. Entonces, ujú. estamos, de cuenta que a medio foso. ¿Qué significa? Bueno, de entrada, imagínate tocar ya la orquesta en un foso. Es una actividad diferente a tocar como Claro, sinfonía arriba del escenario. sí, Entonces, ahora nosotros estamos a medio foso. ¿Qué significa? Que la gente, la audiencia puede llegar a ver con un poquito de actividad de los músicos ujú, sin que moleste, ¿no? Porque te distrae finalmente y la escena es lo importante, ¿no? sí, Y entonces ya teníamos como, cuando se toca Mozart, pues del grupo grande se reduce. ujú. De 5 contrabajistas tocamos 3. Y yo como estaba a prueba, pues por supuesto ahí estaba. Tú ibas. Sí, sí, sí. Y fue una gran experiencia por entonces, te digo, entrarle al Ujú, estilo, que a mí me fascina porque, pues bueno, mi tesis en la licenciatura la hice sobre el contrabajo clásico, ¿no? Sobre un concierto para contrabajo del clasicismo. Entonces, llevarlo ahora a mi trabajo, ujú, es aplicar, te digo, toda la experiencia aprendida ujú, y de una manera nueva, ¿cuál? La que la orquesta sabe hacer, ¿no? Y ujú. claro, con la dirección y toda la escenografía, eso fue fantástico, ¿no? Eso fue increíble. Pero otras también dentro del romanticismo, por ejemplo, o sea, ¿qué te digo? Hacer la Bohème de Puccini o Turandot, han sido Ujú. también experiencias monumentales, realmente. O sea, la experiencia del sonido romántico o impresionista en comparación con el clásico, pues cambia, ¿no? Y uno como intérprete tiene que entonces ofrecer esa calidad de sonido y esa flexibilidad para hacer lo que, lo que está escrito, ¿no? Por los maestros. Ujú, Entonces eso también fue una experiencia claro, increíble. Los ballets, hicimos Romeo y Julieta, eso fue. Es que mira, ya me voy a ir con todos porque todos me encantaron. Todos tienen una historia, ¿no? claro. Sí, yo me imagino que es difícil decir como solo una, porque es muy diferente también, imagino, el ballet que la ópera, ¿no? Aunque tienen sus coincidencias, pero también son géneros muy distintos. Sí, ya cuando vas acostumbrándote pues a hacer distintos números, puedes encontrar pues la disposición diferente, ¿no? Vaya, la atención, la entrega, Ujú, el trabajar tu calidad, ¿no? De sonido, eso está, el género que tú hagas, ¿no? ujú, Pero es muy diferente, por supuesto, si estás, por ejemplo, tocando Tchaikovsky, no es lo mismo tocar la Sinfonía 4 o la 5 que tocar
el Lago de los Cisnes, Ujú. o que tocar, por ejemplo, el Cascanueces. La estética es el mismo compositor, pero la estética es muy diferente. Sí, muy distinta. Y es delicioso, la verdad, cuando puedes entonces entenderte con la dirección, cuando puedes entenderte con tu sección, ¿no? De Ujú, instrumentos, cuando puedes entenderte, en fin, con los protagonistas, los bailarines, su velocidad y ujú, sus efectos, entonces eso se hace, ahí se hace magia. Realmente claro. es por lo que vale la pena hacer todo esto. Es increíble. Sí, yo creo que es como de las cosas ya más bonitas, porque digo, siempre todos los géneros son bonitos y si eres solista es una experiencia también diferente a que si eres, que si estás tocando en música de cámara, en una orquesta, pero siento que cuando se toca con la ópera o con el ballet es como, no sé, me parece que es como pues esto de que sí, que de pronto la música es parte de un todo, pero como que tienes que aprender no sé cómo decirlo, como a dar un servicio, ¿no? Está como al servicio también de los cantantes, de los bailarines, ¿no? Es diferente. Sí, 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 sí. Y también cada compositor sabe, pues, cómo pedirle eso a la orquesta. Sí, Finalmente, el ambiente musical va a definir la acción, bueno, va a vestir, pues, esa acción y le va a dar vida, ¿no? En el caso del ballet, pues, no hay cantantes, pero las acciones ujú, se esfuerzan, y entonces el carácter de la música ahí participa mucho. sí, A veces es como una voz. Ajá. Eh, pero te digo, y están como estos estilos de las danzas, por ujú, supuesto. Existe en toda la música, ¿no? Que si se toma un poquito de tal danza o si está inspirada en tal danza, eso existe, ujú, pero en ujú, el ballet sí hay ciertas, yo creo, también, pues, reglas y hay cierto ámbito que se espera, ¿no? ujú, Entonces uno también debe de tomar un poquito los libros, regresar ahí a la biblioteca, ir un ujú, poquito a las enciclopedias y ver cómo van pidiendo pues los distintos tipos de danzas, ¿no? ujú, Eh, Me acuerdo de una en particular, estábamos haciendo la Bella Durmiente de Tchaikovsky. ujú, Hay una parte en donde, bueno, se baila la polonesa. ujú, ujú. Entonces, pues bueno, una manera es pues tocarla como la gente pues sabe, conoce con el bagaje pues cultural que tienen, las experiencias que tienen. Pero otra cosa es cuando el director dice, a ver, de acuerdo con la velocidad, ¿no? Y con la gallardía, porque además tiene un movimiento, digamos, expresivo tal que el acompañamiento no puede estar como más aguadón, digamos, ni puede ser muy, muy exagerado, tal vez, en la expresión. Tiene que haber ahí un equilibrio. Entonces, la dirección te va a dar ese puente entre el bailarines, Ujú. y el texto. Entonces, hasta que la dirección nos dijo, oigan, es que tienen que ver cómo brinca, como un atleta, ¿verdad? O el atleta cómo brinca y cómo reposa ese tiempo para que entonces le podamos dar realmente ese ritmo que necesita. Ahí Mm, discúlpame por la promoción no de te la... preocupes. Yo aquí también con un bebé, luego de repente el grito por ahí, así que Sí, eso también es muy de las redes y de la nueva normalidad. sí, Uno sí, en casa. sí. También damos a conocer los sonidos urbanos, ¿no? Sí, 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 se hacen presentes. Sí, sí, claro, es que además, ahora que mencionas esto, pues de repente es como cuando uno, no sé, toca música barroca, pues te tienes que imaginar que era, en tu caso, una orquesta de cámara, ¿no? En mi caso, pues, un clavecín, un teclado, un instrumento de teclado de la época, y que en realidad acompañaba las danzas, no era como que hasta más adelante, que bueno, sí ya tenían este papel solista, etcétera, pero que muchas veces acompañaba las danzas y tú te tienes que imaginar o hacer consciente que acompañaba esa música que estás tocando a parejas que sí bailaban en un salón, etcétera, ¿no?
pero aquí además pues tú lo vives porque realmente tienes que ver a los, por ejemplo, en el caso del ballet, pues a los bailarines y todo eso, en el caso de la ópera, ver también lo que pasa en escena, ¿no? Sí, en general no da tiempo de ver todo. Sí, De sí, hecho, o sea, solo en los ensayos puede que veas al principio, antes de que, porque, o sea, una vez que el maestro levanta la batuta, tú ya estás en tu sitio y sí, estás pendiente de tus colegas, por supuesto, de la dirección y de los demás instrumentos. Y hay poco chance, no te puedes distraer, claro, con la escena. Pasa, porque a veces hay silencios, ¿no? Donde uno deja de tocar y estás entonces, viendo. pero todos están brincando allá ¿no? Se alcanza a ver un poquito, desde mi posición en el foso, se alcanza a ver un poquito del proscenio, la parte más Ujú, hacia el público, ¿no? Del escenario. ujú. Entonces sí se alcanza a ver de pronto cómo se saltan y todo, pero no te puedes ir porque si te Sí, distraes ya se acabó. sí, sí, Fin. claro, Entonces, uno tiene que, te digo, regresar a la enciclopedia, ver un poquito la historia también de la música, qué música estás haciendo, cuál es entonces criterio estético, que si lo están haciendo claro. muy historicista, con Recordar vestidos las de clases de época, o si es algo filosofía. muy, ajá, sí, todo eso juega, ¿no? Qué, Claro, sí, sí, qué sí. bello, ¿no? Sí, ahí ya es donde pones muchas cosas en práctica, porque digo, uno en general pues, pone toda la teoría en práctica, pero hay momentos en los que requiere como todo, jalar todo lo que viste en la licenciatura, ¿no? Por ejemplo, estas clases de análisis que siempre son muy útiles, ¿no? De análisis, de filosofía. Saludos a nuestros maestros. Saludos. No sé Sí, si vean esto, pero saludos. no sé si lo ven, pero por eso Sí, 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 y sí, también a todos los que son profesores, ¿no? Que están sí. en un grupo y que en estos momentos debe ser muy difícil. Y, Es imagínate, difícil, es difícil. Sí, sí, sí. si ya de por sí es difícil. Sí, y además esta otra parte de las luces, de la iluminación, o sea, sí, por ejemplo, yo pues, me acuerdo del el examen de titulación, que uno de pronto tiene que cuidar ciertas cosas, pero pues no deja de ser como, pues a lo mejor mínimo, a lo mejor sí, un poco que la luz sea la adecuada para, por ejemplo, en el caso de, pues en general, ¿no? Para leer las partituras, ¿no? Que el escenario, etcétera, a veces el vestuario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pianistas, de pronto que sí sea cómodo todo lo que traes puesto, porque a veces un zapato que no te acomode puede ser la perdición en el pedal, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí ya pues no sé, en todo esto ya a la hora de poner este montaje, todo eso también cuenta, ¿no? Sí, o sea, las luces del Ujú, escenario, cuando estás, digamos, arriba del escenario, cuando no hay escenografía, ujú, cuando no hay coro, cuando somos casi orquesta sinfónica, la luz es una. Y los colegas se acostumbran, por supuesto, a esta claro. luz y es cálida. Ujú. Eh, Más con tu frac, con tu saco, pues imagínate todo esto. Uno en casa pues estudia, ¿qué te digo? Cómodamente, Cómodamente. Y llegar allá con ¿verdad? Con otra disposición, pues puede cambiar un poquito. Entonces, bueno, uno busca las estrategias para tal vez de vez en cuando estudiar con el frac, a ver si no chocas con el arco o con sí. alguien. Entonces, esa es una particularidad además en nuestra orquesta, que, por ejemplo, cuando estamos en el foso, totalmente escondidos, Ujú. la orquesta está de negro, de traje negro, que es con saco, todo viene ahí. Eso Ujú. es, según yo, es como casi siempre tocábamos en la orquesta, en la Sí, facultad, por lo o general. en la mayoría de los recitales. Ujú. Por ahí no hay problema, pero hay ciertos programas de gala en donde vamos entonces con smoking y ahí Mm, ya cambia un poquito más la cosa. claro, A medio foso y tocar con smoking y entonces ahí sí hay
impacto pues visual también hacia el público y nos va a ver que vamos bien guapos, ¿no? Claro. Y en el caso de las galas de ópera, que es otra parte de nuestro repertorio también, ya estamos sobre el escenario como orquesta sinfónica y Ujú. los solistas enfrente. Entonces es ahí sí como orquesta sinfónica. Tenemos que entonces nosotros, te digo, ser lo suficientemente flexibles como para cambiar un poquito el chip. Somos ahora orquesta de ópera, sí, pero estamos aquí arriba. Vamos a cambiar, bueno, los amigos dicen, uno toca los grandes hits de la ópera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, haz de cuenta que un cantante va a ser Mozart, el que sigue va a ser Puccini, el que sigue va a ser Tchaikovsky, en fin, van a cambiar las áreas y cada una tremendamente difícil, pero además lo difícil es que vamos a cambiar de estilo, de un momento a otro, o sea, ya no es una escena, ¿no? Y después la Claro. más difícil, o ya no es un programa y el siguiente mes el otro estilo, no, ahora en un programa Ujú, tienes estilos diferentes por cantante, ¿no? ¿Cuánto puede ujú. durar un área? Tal vez de 3 a 5 minutos, bueno. Sí, sí, sí. Entonces eso también es pesado, es difícil. Sí, Y ahora con el frac, con las luces de concierto, eso es para mí esa es un poquito la prueba más difícil. Normalmente tocamos en el foso y uno tal ujú, vez puede acostumbrarse a eso. sí, Hay que ser flexible, ¿no? claro, Y es una claro. experiencia genial poder hacerlo. Claro, es la presión ahora de me están viendo además, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Qué interesante, qué divertido, porque creo que, digo, o sea, suena muy padre, la verdad, el trabajo que haces. Y por eso es que yo dije, tengo que platicar con Gil para que nos cuente esta experiencia, porque es muy distinta a la que tiene pues un instrumentista de orquesta, que también tiene sus cosas, ¿no? Sus dificultades y sus cosas que también son muy bonitas, pero este en particular, eh, pues es muy interesante conocerla. Pero también sé que estás bueno, yo desde que te conozco siempre andabas en un montón de grupos y tocando, siempre eras un contrabajista muy ocupado, además de que son pocos contrabajistas en general, ¿no? Y estás en un colectivo de Sí, pues, contrabajistas. sí, Cuéntame de eso. sí, exactamente. Pues fíjate que eso, así como me lo recuerdas, que estábamos siempre en distintos proyectos, y es que el contrabajo es un instrumento bien versátil. Sí, Lo encuentras en música popular, como música contemporánea, clásica, por supuesto, ya hablamos de ópera, ballet, sí. teatro, obras de teatro también, y danza igual, danza contemporánea. Trabajo además, o bueno, he trabajado desde la facultad con compositores, eh, Ujú, pero bueno, experimentando también un poco con improvisación, nuevas tecnologías, nuevas técnicas de composición, en fin, todo eso siempre me ha llamado mucho la atención y procuro hacerlo. ujú. Finalmente creo que una orquesta no te puede absorber totalmente, te Sí. tiene que hacer también para que tú mismo te sigas desarrollando. Y bueno, con el colectivo de contrabajistas, eh, este fue un proyecto que nació en la pandemia, nació en el 2020. Ujú, Varios colegas, bueno, amigos del país, nos reunimos y bueno, un poquito bueno, un poquito mucho, bajo el impulso del que es el actual presidente del colectivo, que es Andrés Martín, es un músico que él sí que es, ¿cómo te digo? Un poquito que hace de todo, ¿no? ujú. Compone, también ha dirigido, ha participado en distintas orquestas, ha participado como solista, en fin, es un personaje interesante en la vida cultural del contrabajo en el Ujú. país. Em, y bueno, que él organiza encuentros latinoamericanos de contrabajo en Tijuana. Entonces a mí Ah, me gustaba ir mucho, bueno, pues, siempre me gusta ir,
pero cuando estábamos en nuestra temporada de estudiante, pues procurábamos no perdernos ninguna edición. Ujú, Entonces, allá en el festival, esos festivales traían a maestros, traían, que sí, compositores también, de jazz, había músicos de jazz, habían distintas actividades, había una orquesta de contrabajo, se hacía, ¿no? En fin, se estrenaban obras, habían concursos también para los solistas. En fin, todo eso a mí me llenó como de una gran satisfacción de poder como hacerme de una identidad con el contrabajo, es decir, como un instrumento que es versátil, que es flexible, que tiene una historia muy interesante, que sigue en desarrollo. ujú, Vaya, a diferencia del violín, ujú, que es un ujú, instrumento que una vez consolidado, se ha construido igual, ¿no? Se ha construido de la ujú. misma manera. Por supuesto, hay avances de tecnología y todo, ¿no? Claro. Pero el Ujú, contrabajo vas a encontrar distintas afinaciones, que si bajos de 3, de 4, de 5 cuerdas, en ujú, afinación de solo, de orquesta, orquesta, te digo, con quinta cuerda, orquesta con extensión, en fin, es una riqueza, ¿no? El instrumento, que si es de la familia del violín, o si es de la familia de la viola de gamba, y así ves híbridos ujú, en los ujú. tamaños, estilos, tipos de arco, que si el arco alemán, arco francés. Entonces, es un mundo entonces que Sí. siento yo, con este colectivo podemos ofrecer, apoyar a mucha gente que está trabajando en distintos proyectos. Eh, por ejemplo, lo que más nos ha dado más voz al colectivo son los eventos los sábados de aula virtual. Este es un proyecto dentro del Ujú, colectivo en donde se invita a algunos maestros de talla internacional y por supuesto los de nacionales a que pues nos apoyen a revisar a los alumnos que deseen, ¿no? Esto de manera gratuita ok, y para que entonces puedan probar sus pasajes. Como ahora está la cuestión de esta a distancia, sí, eh, entonces se puede hacer un poquito de eso, invitar a un maestro de Estados Unidos o de claro. Europa, de algún otro lugar del mundo, y entonces va revisando a los muchachos que nos mandan sus videos, y entonces es una retroalimentación muy interesante a nivel redes, pues, o sea, esto llega, Ujú, hay gente que llega pues a verlo de Argentina, de Perú, de Colombia, en fin, que entonces eso me gusta mucho, pues que ujú, la actividad y los proyectos y el reconocimiento pues que se le tiene a las escuelas de contrabajo del país, pues se van retroalimentando ujú, y, y van ofreciendo un servicio, pues, o sea, siento yo que, bueno, nuestra organización tiene esa misión de reunir a los contrabajistas, fortalecer sus comunidades y hacer ujú, una comunidad además más rica, ujú. ¿sí? Eh, y si pudiera, digamos, agregar algo más, yo creo que ayuda a perfilar un futuro, ¿no? De la actividad Ajá, cultural que quisiéramos, pues, para los jóvenes, para los que vienen, que pudieran ver, que tengan acceso a esta riqueza que hay en el país, ¿no? En ujú. cuanto a escuelas de contrabajo y de todas las actividades que hay. Hay varios proyectos y pues ya los invitaré pues a que nos sigan. Sí, sí. Ahí tenemos nuestras redes, ustedes pueden buscar ya sea en Google, lo pueden buscar en Facebook, en Instagram, el colectivo de contrabajistas Ujú. de México. Y bueno, ahí van a poder ver todas nuestras actividades. Ya cumplimos un año, justo el Wow. 17 y lo cumplimos, bueno, haciendo varias actividades. Recientemente vino un maestro de origen español, pero que en Inglaterra y da clases en Holanda. Ok. Entonces el maestro pues vino aquí a México, vino la semana pasada
Y pues bueno, gracias a que él pues costeó su visita a México, pues nosotros solo tuvimos que ponerle un buen escenario, organizar a los estudiantes y listo, ¿no? Qué Entonces bien. eso también mucho, pues a lo mejor de servicio, yo lo siento, ¿no? Un trabajo Ujú. también de servicio, es poder ofrecerle a varios chavos, jóvenes estudiantes, la oportunidad de trabajar con un maestro de ese calibre, Ujú, ¿sí? Y al mismo tiempo reconocemos pues el trabajo que hay aquí en el país. claro. Entonces es realmente muy lindo, ¿no? El trabajo que se hace. Qué padre, creo que una de las ventajas que nos dejó la pandemia, pues sí es esto de organizar cosas a distancia y como tú dices, de que de pronto hay estudiantes o personas que son de diferentes países y eso de alguna manera pues va haciendo que conozcas lo que se está haciendo en otros lados y también qué padre que han tenido esta disposición, ¿no? Los maestros a los que ustedes han invitado ojalá muchos músicos la tuvieran, ¿no? Porque también luego es un poco difícil, a veces por agendas, a veces porque ya pues, no se prestan tanto, ¿no? Pero qué padre que ha habido esa disposición, porque sí, como tú dices, a veces, pues de entrada uno no puede o no tiene, no todos tenemos como la facilidad de salir al extranjero, de conocer como lo que se está haciendo en otros lados, ¿no? Y esas han sido, pues, creo que de las ventajas que nos ha traído la pandemia, ¿no? Sí, sí, esto es la música, yo creo que es una actividad, vaya, ahora sí que de talla internacional. Ujú, Esto es una actividad que nos conecta con otras culturas, nos conecta con nuestra cultura que estamos haciendo, que estamos creando y recreando día con día, ujú, y nos conecta, te digo, con tradiciones, por ujú, supuesto, ujú. instrumentales, mis tradiciones de la pedagogía, ¿no? Tradiciones de todo tipo. Además, de aquí, digo, hay gente pues que se dedica, te digo, al jazz, música popular, otro tipo vaya, distintas agrupaciones de cámara, Género, ópera. sí. Ujú. Entonces, todo eso nos enriquece pues como cultura, porque también creo que no deja de haber este estigma en la música clásica en general. Sí, Es pues algo pues muy reservado para solo cierta gente, que es un mito, ¿no? En realidad, sí, eh, estas redes justo nos ayudan también a impulsar estas actividades, ¿no? De recreación cultural y, y además, o sea, no solamente eso, nos ayuda, te digo, a reivindicar nuestra cultura, ¿no? ujú, Eh, ujú. yo creo que inútilmente la gente puede pensar que esta música te digo, exclusivamente como para gente europea o gente que viene de allá, cuando que nosotros mismos somos también una serie de mezcla de tradiciones, de Claro. mezcla de culturas. Entonces, la manera entonces como nosotros músicos vamos a ver la herencia de otras culturas y nuestra propia herencia, pues es una dinámica pues que se sigue transformando. Ujú, Y ujú. yo creo que no, está ya del lado donde pues asume esta identidad, contribuye a ser una nueva identidad. Te digo, vamos a hacer en la ópera, por ejemplo, esta Moctezuma, Ujú, Moctezuma para septiembre en Bellas Artes, quedan ujú. invitados. Vayan, sí, 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 Y fíjate, como un tema que es mexicano, sí, entonces, pero tomado por un compositor pues europeo del siglo XVIII, 18. pero ahora visto con ojos del siglo XX-XXI, vaya, Claro, con una producción totalmente del siglo XXI. claro. Entonces, no podemos decir que es solamente europeo, no podemos decir que es solamente, ¿no? Para cierto tipo de gente. Yo creo que todo eso nos invita en todo caso a estudiar un poquito más, a Ujú. comprender mejor de dónde vienen estas tradiciones y de dónde venimos nosotros, ¿no? En qué papel estamos, ¿no? Claro. Eso yo creo que es sí, sí, sí. Es más grande, es más amplio, pues, de lo que creemos.
Claro, y además esta posibilidad de ahora, pues a lo mejor acercarse a más personas por esto de las redes, ¿no? También ayuda mucho a la cuestión de la cultura, o sea, como dar a conocer todo esto, de que de pronto, pues sí, como tú dices, que se haga esa comunidad, ¿no? Sí, 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 que entonces ya la gente se va identificando. Ujú, ujú. Y algo que es un poquito nuestra visión a mediano o largo plazo, eh, es poder descentralizar la actividad de contrabajo, o sea, que normalmente se da en la Ciudad de México, y Ujú, llevarla a otros lugares. sí, ¿Por qué? Porque no lo es todo, ¿no? En la Ciudad de México. claro. Y sí que hay mucho en otras partes. Y bueno, esperamos poder fortalecer pues estas comunicaciones y ampliar, digamos, las sedes, que nuestro colectivo también invite a la gente en otros lados, en otras partes de la República, a que vean esa comunidad que tienen y que la trabajen, ¿no? Y que sean un poquito innovadores también en cuanto a eso. Ya la gente ya lo hace, ¿no? Pero con este proyectivo, con este colectivo, con este proyecto de colectivo, vamos a fortalecer esa organización que ya existe, ¿no? Y con, bueno, con toda nuestra mejor intención, eh, eh, pues que la gente se anime a compartir, ¿no? Y enlazarlos, y que nos sintamos una familia bien grande. Sí, qué bonito porque sí es como necesario, ¿no? Esto que dices que, porque hay mucho talento, ¿no? Como en toda la República Mexicana, o sea, en general, pero a veces como que se piensa que todas las oportunidades están en la Ciudad de México y pues no debería ser así, ¿no? De entrada. Y bueno, esto de pensarlo como, pues sí, para estas generaciones que vienen. Oye, ya cuando uno piensa en los jóvenes es que uno ya está del otro lado. Bueno, pero ¿cómo dices? La juventud es una actitud, actitud. Y oye, pues sí, finalmente, yo veo mis compañeros en la fila de contrabajos ahí en la orquesta, me llevan 30 años, ¿no? Los Ujú, compañeros. Y siempre me van a llevar 30 años, ¿no? ujú. Entonces, yo siempre voy a ser el más jovencito, ¿no? Sí, Y, y sí, sin embargo, ellos también tienen esa dinámica y han vivido este desarrollo, pues, de su personalidad, de su ser artístico. Entonces, lo que está sucediendo ahora es nada más que con las redes se ve, se visualiza más, se hace más palpable, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, esa es un poquito la misión, alzar un poquito la voz y que la gente pues se pueda convocar, se sienta identificada y que nos comparta también su situación y fortalecer su comunidad. Ahora hay muchos Bien. bajistas que han salido al extranjero, Ujú, ujú. vaya, si ya sumas todas las generaciones que siguen saliendo, cada vez mejores. Sí, Entonces, también que sientan que hay un respaldo, pues, y hay una pues, comunidad naciente, pues, eh, con la cual pueden sentirse, pues, identificados y ujú. que, bueno, si bien no somos una agenda de trabajo, es decir, no les vamos a poder dar de comer, pero yo creo que sí nutrimos de otro tipo de alimento, Claro. ¿no? Que es esa, te digo, esa validación, esa revalidación, ese reconocimiento y ese apoyo, pues, a nuestra carrera, a nuestra profesión, Sí, ¿no? sí, sí. Que siempre todo Y eso va sumando, ¿no? sí, se trata de eso. Es Claro. un, es un, es una organización que no persigue, pues, no nos vamos a hacer ricos con eso, no persigue incrementar el patrimonio de nadie en Sí. particular, sino el patrimonio cultural en todo caso, pues, que tenemos. Eh, Y pues bueno, esto nos va a llevar, yo creo, con muchas experiencias y ya veremos cuando se acabe la pandemia, que por supuesto que vamos a pasar y Ujú, vamos a volver ujú. y vayamos con mucho aprendizaje de esta situación. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tienen redes sociales? Me decías que tienen Instagram, Facebook, ¿no?
Sí, pueden Oh, buscar en Instagram y Facebook como el colectivo de contrabajistas de México, colectivo de contrabajistas de México. Eso lo pueden googlear o ya ujú. sea directamente en Facebook, ¿sí? Y en Instagram aparecemos como CCM, colectivo de contrabajistas MX. Ujú, ujú. Este, Igual aquí en la descripción voy a dejar los links para que sea más fácil por si, digo, ya todo se resuelve con Google, pero nunca está de más tener ahí los links a la mano, ¿no? sí, está la página de internet que es CC, o sea, C de casa, CC Ajá. de grande, México.net. Ah, ok, Ese perfecto. sí. Entonces, con esas redes vas a encontrar todas nuestras actividades. ¿Sí? Súper, sí, Y, para que las consulten, que yo los veo que están activos, vi que diste algunos cursos y todo eso, ¿no? pues sobre todo apoyar la transmisión de los cursos de otros profesores. Sí, sí. Yo estoy dentro de la organización y sí, dentro de las actividades que hay dentro del proyecto, yo estoy en un proyecto que es de memorias de una orquesta juvenil, Ujú, que pretende eh, bueno, se trata de una serie de entrevistas con profesores activos, incluso estudiantes de las orquestas comunitarias, ok. orquestas escuela, orquestas algunas privadas, o algunas orquestas que son del gobierno, pero en fin, son orquestas, son semilleros Ujú, ujú, y además una orquesta, pues es un trabajo muy complejo, en donde entra mucha gente que ayuda a organizarla. ujú. Entonces, no solamente hay el estudiante, sino también están los profes de Qué bien. contrabajo, Ujú, ujú. gente pues involucrada en armar este tipo de organizaciones. Entonces, mi interés es, como yo te digo, reunir a la gente, convocarla, dar un seguimiento de cómo están, cómo ha sido su trayectoria y Ujú, pues, impulsarlos, de alguna manera, pues impulsarlos también. ujú, ujú. También tengo en Instagram, pueden seguir mi cuarteto de contrabajos. Es lo que te iba a preguntar, sí, justo que estás con el cuarteto, ya también llevas varios años, ¿no? Sí, ya vamos a cumplir 10 años. Tal vez el de la pandemia o pospandemia no nos ha ¿cuál pospandemia? Todavía seguimos en la pandemia. Pe- Seguimos, no hemos salido. Pero, ha sido 10 años pues de experiencia con el grupo, el cuarteto Touche Majique. Esto Ujú, es Majique, todo junto. Y bueno, ahí están en nuestras redes. También tenemos Facebook, nos pueden encontrar igual. ujú, ujú. Cuarteto Touche Aquí los Majique. voy a dejar también el link aquí abajito, bueno, en la Y descripción. ¿Estás en algún otro grupo? Tú siempre andabas, yo me acuerdo, en la licenciatura en un montón de grupos. he colaborado también con el colectivo Besney. Besney es B de burro, E, Z, Ujú, N, E y latina. Besney, ujú, el colectivo B. Entonces, ese es, bueno, un colectivo de danza contemporánea, pero en realidad ujú, ya como colectivo pues se reúne a distintos artistas. Y con ellos también he trabajado, participado. Últimamente ahora en 2020 y 2021 pudimos hacer funciones. He ujú. tenido pues la gran oportunidad de compartir, ¿no? Eh, bueno escenario y hacer una obra multidisciplinar Ujú, eh, que se llamaba La Última Escena ok. de la maestra Sandra Gómez, que ella es la directora. Y bueno, ha tenido a bien hacer una obra en donde incluye el contrabajo como un personaje más de su obra. Entonces es muy interesante, la invito a que la vean. Lo pueden encontrar Bien, en las redes como Colectivo Besney, en Instagram o en Facebook y en YouTube también pueden encontrarlo. ok. Para buscarlo también por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Otros,
organizaciones con las que he colaborado, bueno, con el grupo Roble Florido, ese ya no hemos tocado ya este año, ha sido muy difícil, pero es un Sí. grupo de son jarocho y hacemos distintos tipos de reinterpretación de las raíces, desde el Ah, qué padre. flamenco, música persa, música barroca, ¿no? Ujú, Y los sones ujú. tradicionales. Pues ahí está Qué ese bien. grupo Roble Florido. Y, y también de música contemporánea, estuvimos en el ensamble Shilti, que es SHILTI, Ujú. Shilti, ensamble Shilti de improvisación libre, música contemporánea, colaboración con compositores. Entonces ese también he estado activo en ese grupo. Ujú, ujú. Sí, es que sí, tú siempre estabas muy activo en todo, estabas en todos los géneros. Ahora mismo, vaya, en esta pandemia, en esta etapa, estoy trabajando con una bailarina y con una narradora y Ujú. estamos trabajando en una obra pues original. La estamos haciendo entre los tres Ok, y está todavía en proceso de construcción del proyecto, el proyecto de Estrellas de Agua. ujú, Es es una historia sobre una astrofísica, ¿no? Que nos va a relatar, vamos a ligar esta, digamos, esta historia de una estudiante de doctorado en astrofísica, ok. eh, digamos, con la narración tradicional de leyenda, pues de aquí de México, donde Ah, qué pues bonito. vamos a descubrir un poquito de los fenómenos naturales, bueno, Ajá. acerca de las ochiguas, estas que son, digamos, las estrellas fugaces, Ujú, ¿sí? Hay ujú. una interesante mexicana y la estamos tratando de darle pues una recreación tanto desde la danza, música en escena, y desde el teatro y hacer una obra pues multidisciplinar. Qué Bueno, padre. ya verán un poquito más adelante. Ay, tú me avisas cuando ya estrenen, ya la tengan lista para difundirla y todo. Por Sí, supuesto, sí, ahí sí. vamos. Sí, tú sabes que yo en la licenciatura iba a tus conciertos. Mira, tengo evidencia en video, pero se ve horrible el video porque todavía creo que el formato era GP. Pero, pero tengo Ah, la sí, evidencia de un disco que grabaste con los Tlachiqueros. ¿Te acuerdas? sí es. Y Sí, es mi grupo favorito. ya sé. Sí, pues, Por si nos ven. pues ellos. Es mi grupo favorito, por si nos ven. No, sí, saludos a todos ellos. Mira, tengo hasta ¿cómo se llama? No sé, una cosa que ustedes escribieron. Por si un día, ¿qué tal que un día somos famosos, Gil, y nuestros objetos personales valen mucho? ¿No? Por supuesto, ahí Hay que tienes, mira, el guardarlos. testimonio de. Sí, sí, sí. Sí, qué bueno. Fíjate que todavía bueno, el grupo dejó de tocar vaya, juntos, Sí, pero todos cada quien en sus proyectos, sí, sí, y sí. nos seguimos y ahí estamos. Un saludo pues a todos los integrantes, a Elia, a Sí. Gerardo, a Estayan, Órale, a ya todos los está ya en demás, a Miguel. Argentina. Sí, sí, fíjate que la vida sigue y nos cambia. Y bueno, Claro. pues gracias a nosotros el grupo, pues como amigos, pues ahí seguimos. Y esto fue una etapa, por cierto, una etapa pues para nosotros muy importante. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo, te digo que tengo evidencia en video, pero pues es así de que se ve súper, súper mal, porque claro, no eran tan pro los celulares. No, ustedes no, o sea, el video se ve súper así, todo raro, ¿no? A ver si puedo poner un fragmentito Sí, por aquí, de alguno de esos videos. Pero sí, y además, pues siempre como con yo siempre, bueno, además de que me gusta mucho platicar contigo, yo me acuerdo que en la licenciatura se nos iban
rápido los minutos antes de empezar a clases porque hablábamos y hablábamos y hablábamos, pero siempre has estado como en causas como sociales, o sea, siempre estás como comprometido con cosas de ese tipo. Y ese grupo pues era bonito justo por esa, también como por esta cuestión, ¿no? Sí, eso, una manera tal vez como de manifestarnos Sí, y de a través de la expresarnos, música, sí. porque la música te lleva a todas dimensiones del ser humano y, Uh-huh. y pues bueno, la social evidentemente está ahí relacionada. Y sí, nos permitió llegar al público muy diferente, muy, Sí, que difícilmente tal vez podía tener acceso a este tipo de ensambles. Y bueno, ese tipo de trabajo pues se sigue haciendo, lo tratamos de seguir haciendo cada quien desde nuestras esferas. No deja de estar pues, no está de lado, no está peleado, no está, te digo que hay mitos, ¿no? Dentro de la música clásica, incluso con la ópera, yo te puedo decir que pues también la orquesta tenía también cierta dimensión en donde se ocupa el programa, ¿no? Hacia el nuevo público, que es el que uh-huh. ser. Entonces, en cuestión de cómo va a ser el acceso a estas funciones, ya pensar en entradas libres o entradas con un acceso, vaya, controlado, Más accesible. sí, eso ya es ya entramos en una dinámica pues, social que nos importa pues Sí. las distintas poblaciones que hay, ¿no? No solo en la ciudad. Uh-huh. Sí, pues el teatro también nos ha acompañado, bueno, me ha acompañado mucho en la carrera. Uh-huh. eh, Sí, sí. Expresiones pues desde el teatro en las que podía acompañar con la música, pues también me permitieron compartir pues con otros públicos, con otros profesionales, no solo de la música, sino de la pedagogía, Uh-huh. de artes gráficas y de otras áreas, ¿no? Del conocimiento. Sí, Entonces, muy multidisciplinar. sí, sí, no podemos, yo creo, quedarnos ahí en nuestro mundo, sino que la música misma nos invita a entrar en comunicación con otros. Sí, sí. Y te abre más campos, ¿no? Como trabajar con otras disciplinas también te abre no solo a limitarte como esta cuestión de los escenarios, ¿no? Que es muy bonito y todo, pero que siempre, sobre todo ahora en que la situación económica, platicamos al principio, está complicada por esta pandemia, entre más opciones tengas de involucrarte en otros campos, mejor, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y hay que ofrecer, yo creo, esa visión en la medida de lo que sea posible, porque de eso se trata, de eso se trata, de concertar a la gente, ¿no? Y en Ujú. una ciudad como la que vivimos, aquí en la Ciudad de México, digo desde lo local, ¿no? Por supuesto hacia el mundo con las redes, pero aquí en la Ciudad de México, pues yo creo que es además un deber y una misión poder llevar estas artes a ese público, a nuevo público, ¿no? Ujú, ujú. Romper esquemas, romper paradigmas, de que si esto es solamente para tal cual gente, ¿no? Y obviamente hay mucho trabajo que hacer desde preparar al público, ¿no? También. Sí, Entonces, que no solamente pues, es el músico el que va a hacer esa labor, sino también los docentes, todos los profesores de música también, sí, sí, el sí. primaria, y también otro tipo de docentes, tanto la educación, ¿no? Entonces, Sí, eso yo creo que no hay límite de edad, no es un grupo específico, es la música y la formación, ¿no? De la gente en cuanto a su pues bagaje cultural, eso no está restringido a ninguna edad ujú, y es una labor pues que nos va a tomar toda la vida, toda la vida. sí, sí, sí.
como bien decías tú durante como esta plática, todo está como en ser más flexibles, ¿no? Creo, o sea, como abrirse a más cosas. Sí, 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 yo creo que el disfrute de la música, así como de la literatura, así como de la pintura, vas descubriendo distintos géneros, ¿no? En las películas o, por ejemplo, en las novelas, pues tienes que el policíaco, tienes Ujú, el ujú. terror, a lo mejor una novela más romántica, psicológica, en Romance, fin, sí. toda esa variedad. Entonces, esa variedad nos va haciendo seres reflexivos, nos va haciendo seres eh, pues que vamos a entonces a descubrir nuevos mundos, distintas formas de hacer las cosas, de hacer la vida, Ujú, distintas formas, distintas historias, vamos a poder vivir distintas historias, ¿verdad? De otras personas de otras épocas y también de nuestra época que nos toca ver otras dimensiones en las que no estamos, otras sociedades y también imaginar futuros posibles, ¿no? ujú. Entonces todo eso es muy importante para mí, pues la música y las artes y la cultura en general, y pues la educación. Claro, todo está vinculado además. Exactamente, por eso mismo. Pues sí, pues muchas gracias Gil por la plática. Oye, deberían subir sus pistas para que la gente las escuche. Hay por ahí unos videos, creo, en YouTube, pero igual Sí, estaría padre que en alguna plataforma pudieran escuchar este disco, que es muy bonito. Este, yo lo conservo con mucho cariño, pero además la música es muy bonita. Sí, muchas gracias. Pues sí, tienes razón, deberíamos de sí. abrir esas, Y cobren regalías. el Spotify o algo así, ¿verdad? No sé Sí, cómo sí, sí, vale la pena totalmente. sí. Sí, sí. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias a No, ti. al contrario, fue un gusto platicar contigo y voy a despedir acá el video y si quieres ahorita ya nos terminamos de despedir, pero pues muchas gracias por acompañarme y qué gusto platicar contigo. Un gusto es el mío. Te mando un abrazote y muchos saludos a la gente que nos... Sí, muchos saludos. Bye. Bye.